Pues cuando empezó Podemos yo vivía fuera, llevaba unos años trabajando fuera de España, había mantenido el contacto con muchos compañeros de la facultad, con amigos y amigas que había conocido en el 15M y me mantuve muy activo escribiendo artículos, haciendo lo que podía desde lejos, como tantos millones de compatriotas que están fuera. Y pasé por Madrid en las Navidades de 2013, ahí me enteré de que se estaba gestando todo esto, me quedé hasta la presentación en el Teatro del Barrio, luego me tuve que volver a trabajar, a donde yo vivía, y me saqué un billete para 10 días para venir a echar una mano en las elecciones europeas, con la idea de luego pues volver. Y claro, conforme iba avanzando la campaña fui viendo que eso iba creciendo, que iba creciendo, y ya el sábado en la jornada de reflexión supe que no iba a volver, y me quedé, me fui a trabajar al Parlamento Europeo, coordinando la delegación, y luego volví para las elecciones del 20D y hasta aquí. Así que, ¿cómo llegué a Podemos? Pues llegué a Podemos casi sin pensarlo, pero sin dudar lo más mínimo, sabía que esta era la ocasión que llevábamos años esperando. Viajando fuera, uno tiene más facilidad para poner las cosas en perspectiva, porque te ves a ti mismo a través de los ojos de otros. Y es impresionante, yo siempre intento transmitir esto, pues la esperanza y la ilusión con la que se percibe, también se idealiza la experiencia de Podemos. Pero es lógico, si miramos a nuestro alrededor, no hay muchos lugares en Europa donde el descontento, el dolor social, la indignación por la crisis se haya canalizado y vertebrado políticamente a través de experiencias como el 15M y a través de opciones políticas como Podemos. Somos casi una excepción, somos un baluarte. En muchos otros países europeos lo que están creciendo son fuerzas xenófobas, fuerzas racistas, fuerzas autoritarias que nos recuerdan a lo peor de la historia de Europa. Así que diría que desde fuera nos miran con muchísima esperanza y que eso, además de un motivo de orgullo, es una inmensa fuente de responsabilidad, tenemos que estar a la altura. Y sería tremendamente importante, tendría una capacidad de alterar las correlaciones de fuerza en el mapa geopolítico europeo ahora mismo, que Podemos accediera al gobierno del Estado, que es muy difícil de explicar, o sea, de imaginar incluso. Sería fundamental para la batalla europea que nosotros seamos capaces de cumplir nuestra parte. El Partido Popular ha tenido desde su génesis, desde sus orígenes, dentro de del universo político de la derecha española, elementos muy preocupantes, con tintes en algunos casos de autoritarios o justificacionistas de experiencias pasadas en este país, con lo cual no es de extrañar que haya sectores, creo que minoritarios dentro del Partido Popular, pero que simpaticen con un personaje como Donald Trump. Más preocupante me parece la posición que ha adoptado el gobierno de España, porque muchos gobiernos europeos, después de su elección, elevaron un poco el tono, dieron una señal de alarma. Le expresaron a los Estados Unidos que Europa no va a consentir según qué, digamos, derivas que Trump ha anunciado durante la campaña. El gobierno del Partido Popular no dijo absolutamente nada. Le felicitó y dijo que la relación con los Estados Unidos es una relación estratégica y que España es un aliado firme, etc. Nosotros le hemos pedido al gobierno de España que eleve una posición firme al respecto. Yo desde luego, no sé ellos, pero yo desde luego no duermo tranquilo sabiendo que hay bases militares con fuerzas de intervención de los Estados Unidos con el nuevo comandante en jefe que tiene ese ejército. Creemos que España tiene que reafirmar su independencia geoestratégica, que tiene que mantener sus vínculos con los Estados Unidos, sobre todo con sectores, algunos de ellos muy dinámicos, que están en crecimiento, como la población hispana en Estados Unidos. Casi un 30% de la población allí habla español y España no está presente en ese paisaje en movimiento. Pero desde luego es tremendamente preocupante el discurso que mantiene Trump, la conformación de su gabinete, las personas que ha elegido para gobernar dan una imagen de pesadilla, con gente que viene de Goldman Sachs, de las grandes multinacionales, negacionistas del cambio climático, etcétera, etcétera, y su discurso de violencia contra las mujeres, contra las minorías, con un discurso abiertamente racista, desde luego no llama a medias tintas. Nosotros vamos a denunciar y vamos a ser digamos, un altavoz de una oposición firme a cualquier deriva lesiva de los derechos humanos que pueda implicar este presidente, y desde luego España no es una colonia estadounidense y eso tenemos que tenerlo claro. Más que Trump aislado, que yo creo que en realidad los márgenes que va a tener son reducidos, porque el presidente de los Estados Unidos de América en realidad tiene que navegar márgenes estrechos. ¿Por qué? Pues porque hay poderes como Wall Street, como las grandes corporaciones, como el complejo militar industrial, como el Pentágono y la CIA, que en la práctica van a restringir la capacidad que va a tener de poner en práctica algunas de las políticas que ha anunciado.
por ejemplo, pienso en la relación con Rusia, etcétera, pues hay poderosos intereses en los Estados Unidos que creo que le van a servir de freno. Pero más que Trump en sí mismo, que es muy preocupante, es la conformación de una especie de internacional reaccionaria liderada por figuras como Marine Le Pen, como Farage, como Trump, como Norbert Hofer, que sacó un 45% de los votos en las elecciones presidenciales austríacas, como la Liga Norte en Italia, como Amanecer Dorado en Grecia, etcétera, 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 que están conformando una especie de alianza internacional, compartiendo postulados, compartiendo discurso, compartiendo esta especie de promesa a los excluidos y a los sectores más golpeados por la crisis, de encontrar más certidumbre y más protección en un discurso nacionalista, racista, chauvinista, que está funcionando, y tenemos que reconocerlo, está funcionando electoralmente en muchos lugares. Creo que eso nos señala el camino. Creo que esa desafección, ese descrédito y esa incertidumbre de muchísimos millones de personas que han sido excluidos y golpeados sistemáticamente por la crisis, la gente a la que le han pasado la factura de la crisis financiera diciéndole la vais a pagar vosotros y la van a pagar vuestros hijos con derechos que había costado décadas conseguir, bueno, pues indica un campo de batalla. Si no son opciones como la nuestra, si no es un nuevo progresismo radicalmente comprometido con los derechos humanos y con la justicia social, inteligente, flexible, capaz de promover un nuevo pacto social a 30 años, que tome la iniciativa y que asuma la responsabilidad de ganar. Si no lo conseguimos nosotros, desgraciadamente esta internacional reaccionaria está a la espera para convertirse en la oposición al establishment, aunque ya sabemos cómo funcionan estas cosas. La oposición al establishment en las palabras, porque en los hechos, en realidad, la extrema derecha nunca afecta a las estructuras de propiedad y a las relaciones de desigualdad que rigen nuestras sociedades. Entonces tenemos que disputarles el mensaje de la alternativa al establishment de la austeridad. Tenemos que ser capaces de plantear un proyecto alternativo que seduzca a todos esos millones de personas. El impacto del Brexit va a ser importante. Lo que pasa es que yo creo que no tendrá tanto que ver con la parte de los mercados y de las relaciones comerciales, porque el propio Reino Unido, los propios conservadores en el Reino Unido tienen interés en mantener toda la parte, digamos, de esa globalización a la europea en lo que toca a lo financiero, a lo industrial, a lo comercial, a las relaciones de propiedad, etcétera. Creo que el impacto mayor del Brexit, desgraciadamente, si triunfa la hoja de ruta de los conservadores, va a tener que ver con los derechos sociales, con los derechos de las personas, con la movilidad de los trabajadores, con los permisos de residencia, con la legislación laboral, con las prestaciones por desempleo, con las jubilaciones, con las pensiones. Creo que es ahí, cabalgando esa ola de xenofobia y de nuevo chauvinismo que se ha impuesto en el debate político inglés, donde van a intentar restringir los derechos de la gente, es decir, en esta Europa asimétrica que ha avanzado muchísimo más en la integración de mercados y capitales y en favorecer el mundo de los grandes negocios y de las grandes corporaciones, y muy poquito en la armonización de los derechos sociales y en el avance de las estructuras del estado del bienestar, de hecho se están desmantelando. Creo que el Brexit va a ser como una especie de laboratorio acelerado, como los tratados comerciales, como el CETA, como el TTIP, son todos intentos de constitucionalizar un mundo donde las empresas tienen cada vez más derechos y cada vez más privilegios y los ciudadanos cada vez menos. Creo que es una labor importante de la ciudadanía organizada y de fuerzas políticas como la nuestra asegurar que no se sacrifica uno solo de los derechos de los cientos de miles de compatriotas que tenemos en el Reino Unido. Y ahí creo que hay un sistema de incentivos cruzados, es decir, no solo en Baleares, sino en el Estado español hay casi 1 millón de jubilados británicos, con lo cual creo que son los intereses de la gente, de los pueblos y de las ciudadanías en uno y otro país quienes deben ejercer presión en estas negociaciones para que no se imponga una vez más el modelo de servir los intereses del gran capital en lugar de los intereses de la gente. Está demostrado históricamente que la dependencia estructural de un solo sector económico siempre es mala. Entonces creo que avanzar en la diversificación es una muy buena idea y además no solo en la diversificación sino en la democratización de estos sectores económicos. Los beneficios, la creación de riqueza del turismo tienen que estar bien distribuida y no puede ser que coexistan digamos, realidades de explotación o precariedad laboral al mismo tiempo que hay una industria boyante que reparte grandes beneficios. Espero que tengamos un debate político muy fértil, muy productivo, que es necesario, que nos replanteemos con toda la inteligencia colectiva de la que seamos capaces el momento en el que estamos, las necesidades que tiene España primero y nuestra organización después, porque las segundas dependen de las primeras, y que seamos capaces de hacerlo
como digo, en un ambiente fraternal, constructivo y de la manera que salgamos más reforzados. Que pase lo que pase, el Podemos que salga de este Congreso sea un Podemos más fuerte, más plural, más capaz y que esté, por tanto, más cerca de cumplir su objetivo, que es gobernar este país para construir una sociedad más justa.